hermanos generosamente nos traen para el beneficio de cada uno de nosotros, para ser mejores hijos de Dios, para poder practicar, no tan solo ser oidores, como dice Santiago, sino también hacedores de la palabra. Y eso, me dicen ya que estamos listos por interno, como le gusta al hermano, por interno me dicen que ya estamos colgados con el Facebook, así que vamos a dar ya inicio a esta nueva jornada de estudios bíblicos. Les suplico por mi hermano y por el hermano César Morales, porque Muy bien, mi hermanita. él está hospitalizado. Muy bien, mi hermana Yolanda. Hermanito. Ahí, hermana Dori, le escuchamos. Sí, hermanito, anoche tuve que abandonar ¿cómo Sí, se llama? la El reunión. estudio. ¿Se dieron Sí. cuenta que lo tuve que abandonar? A mi yerno se puso muy mal y está internado Wow. hasta hoy día, le digo, con una Wow. hemorragia bien fuerte. Ya. Y por favor, sus oraciones. Se llama Robert Sousa. Robert, por mi yerno, Robert. muy bien, mi hermana. Sí, por favor. Muchas Sí, gracias. no, un gusto, hermana. Gracias a usted también por... Está internado, de repente lo están chequeando, de repente lo van a operar. Bueno, vamos a estar orando como pide nuestra hermana y gracias por confiar en nuestro Dios, que es el médico por excelencia, que puede ayudarnos y colocar, dice, las cargas sobre él, las cosas que a veces superan nuestras propias situaciones. Así que vamos a orar, estamos ya listos. Como ya mencionaba mi hermano Jesús Marsella, hoy nos visita para traer la palabra de Dios, a quien ya agradecemos por hacer ese tiempo de compartir con nosotros la instrucción que él ha recibido de parte de Dios. Así que nos alistamos ya con nuestra Biblia, nuestro libro de apuntes, qué sé yo, y todo aquello que habitualmente usamos para tomar alguna notita de cosas que nos parecen más interesantes y poder también estudiarla a posterior. Así que damos la bienvenida a quienes se integran, como el hermano Cristian, que por ahí ya viene llegando. Hermano, buenas tardes, gusto saludarte. Estamos dando inicio a esta nueva lección. Hola, hola, hermano, hola, hola, hola. Así que vamos a orar a Dios. Está mi hermano Jorge por ahí. Hermano Jorge, como siempre, por favor, eh, llévanos en una oración y como ya hemos escuchado, oraremos esta tarde por César Morales, por la hermana Yolanda y por el yerno de mi hermana Doris, de nombre Robert. Y también por el sermón, la lección, como quiera llamarle, que nos impartirá esta noche el hermano Jesús Marsella. Así que vamos a orar, les invito a inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios. Y a usted, mi hermano, gracias. Vamos a orar entonces, mi hermano Jorge Figueroa nos está guiando en ella. Oremos al Señor. Oremos a nuestro Padre. Padre justo, Padre amado, Padre nuestro. Gracias, siempre serán nuestras palabras, por las bendiciones que nos das día a día, por la posibilidad de edificarlos día a día, y los hermanos que conducen esta plataforma. Bendice a los padres, que ellos sigan siempre bregando en esta forma de enseñanza, de estudio, predicación, que permite el crecimiento espiritual. Cada vez que nosotros estudiamos eso, entendemos que vamos camino hacia usted, Padre, porque estamos siempre atentos a aplicar los conocimientos que los hermanos nos enseñan. Hoy el hermano Jesús Marsella nos trae un tema siempre importante. Le pedimos que usted lo acompañe, que el Espíritu Santo de la Santa Palabra, lo guíe y conduzca siempre en su sabiduría, en la porción de sabiduría que nos da hoy día. Y nosotros, los hermanos, todos los que estamos presentes, a veces estamos muy lejos físicamente, pero un solo corazón, un solo amor, que es nuestro amado Dios. Guíenos, Padre, prepárenos siempre para este estudio. Permita a los padres siempre orar por los hermanos que están pasando algunas tribulaciones, algunos problemas, salud, empleo, alguna circunstancia difícil. Los hermanos que pasan estos problemas de salud, la hermana Yolanda, el hermano César Morales, quien ha sido internado, el, el yerno de la hermana Doris, que es el señor Robert Zucca, con la misma hermana Doris,
Y por unos hermanos que hoy se me escapan de estos momentos en oración, pero que día a día estamos pidiendo por ellos, Padre. Su mano bendita, su providencia divina, para que puedan seguir llegando en el Santo Evangelio. Padre justo, pedimos por ellos y por todos nosotros, en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, hermano, muchas gracias. De esta forma, entonces, estamos arrancando el día de hoy con nuestra lección habitual de cada día. Ya hemos mencionado, mi hermano Jesús Marsella hoy nos guía en la lección. Así que, hermano, gracias por estar con nosotros. ¿Qué más puedo decirte? Cuando usted guste, puede dar inicio nomás a su clase. Bueno, muchas gracias. Primeramente damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos permite el día de hoy de disfrutar de la vida y poder usar la tecnología como una herramienta para edificarnos. Reciban todos un saludo de mi parte y de mi familia desde acá, desde Venezuela, en la ciudad de Puerto La Cruz. Para los hermanos que, bueno, no me conocen, estamos por aquí sirviendo al Señor desde hace algún tiempo ya. Y me honran pues con la invitación de estar esta noche con ustedes. Siempre han venido muchos hermanos presentando lecciones en este espacio, hermanos muy sabios, hermanos fieles, y el gran trabajo que ustedes hacen, el hermano Néstor, Sergio, Oscar, y todos ustedes que se conectan, que hacen vida en este espacio, es muy importante seguirlo haciendo. Es un privilegio para mí estar esta noche con ustedes y vamos a estar continuando con una lección que previamente ya había compartido. Era una pequeña serie de 5 lecciones y hoy vamos a terminar con la última de esta serie. Yo voy a estar apoyándome en una diapositiva y voy a detener la cámara para que se pueda ver la imagen completa. Si en algún momento, hermano, la tecnología falla, esperemos que no, con todo gusto, hermano Néstor o Sergio, pueden activar el micrófono y me avisan. Yo, bueno, voy a continuar con la lección y me pueden avisar si se puede visualizar. El tema se titula La desgracia de un hijo de Dios. Estaríamos estudiando la 5ª parte. Entonces, como habíamos dicho, la desgracia se presenta de muchas formas en la vida de un cristiano. Habíamos estudiado ya clases pasadas acerca de el envanecimiento, el amor al dinero, una mala compañía, hijos desobedientes, y hoy vamos a estar hablando de el último punto, que son los fundamentos de arena. Como eslogan, bueno, tiempos de reflexión. Muchos se han hecho sabios en sus propias ideas y han desechado el consejo de Dios y las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son tiempos de reflexión. Siempre van a ser tiempos de reflexión hasta que el Señor venga. Es importante reflexionar cada día. Vamos a estar afianzándonos en la Escritura en esta noche, este texto en Efesios capítulo 2, desde el verso 20 al 22, nueva versión internacional, que es un lenguaje actual, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Es un texto muy hermoso que nos permite reflexionar, ya que somos edificados en él por medio del Espíritu que hemos recibido, un espíritu de adopción por medio de la gracia, y hemos pasado pues de muerte a vida, porque esta carta es muy especial. Nos dice que en otros tiempos éramos pecadores y vivíamos en pecado, pero el Señor pues cambió esa condición. Si alguien no ha tomado esa decisión, pues más aún para reflexionar. Hay tiempos de reflexión. Entonces, edificados sobre la roca.
qué bello es pensar en esto, ser edificado en la roca, siendo Cristo la piedra angular. Todo un edificio se arma y se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Nosotros, la Biblia lo dice, nosotros vamos a ser edificados en Él como un cuerpo, como un edificio. La iglesia fue edificada en su fundamento. Él es la cabeza y la piedra angular. Una casa edificada sobre la roca es algo como lo que vemos en la imagen. Qué preciosa imagen es la que estamos mirando. Una casa edificada sobre una roca gigantesca. Pero esta construcción nos deja mucho que decir. La palabra de Dios dice ahí en Salmo 127, nueva traducción viviente, también es un lenguaje actual, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo del constructor es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Entonces, viendo esta imagen, una casa literalmente edificada sobre una roca, se ve muy hermosa y es todo un privilegio vivir allí. Una vista muy espectacular. Pero es necesario también pensar en las implicaciones para que esto sea una realidad. ¿Cómo se construiría una casa allí? Imagínense cómo subir los materiales, cuánto personal se necesitaría, el trabajo, el tiempo y los recursos para que eso sea una realidad. Para vivir allí, ¿cuál es el objetivo? ¿Será que queremos estar en paz, evitar que nos roben? Porque si vemos la imagen, para que un ladrón entre, tendría que ser un escalador profesional y tener, o un helicóptero. Entonces, para evitar que nos roben, para estar alejado de la gente que perturba, que molesta, ¿cuál sería el propósito? A veces estas cosas, hermanos, pueden representarse como, irónicamente, algo que no podríamos comprender muy bien. Por ejemplo, mientras muchas personas no tienen dónde vivir y otros sueñan con tener una casa así, una mansión encima de una roca, en un lugar apartado, muy privada, eh, hay muchas personas que no tienen dónde vivir, no tienen nada. Mientras muchos viven en lujos y placeres, mandan a construir casas muy hermosas, otras personas no tienen dónde vivir. Entonces, este texto bíblico es importante porque nos enseña el esfuerzo humano que se necesita, pero más allá de eso, la bendición de Dios es la que da la estabilidad, el propósito y el éxito que perdura. Sin Dios, los cimientos son débiles. El texto nos habla en un mensaje muy fundamental a la dependencia de Dios, para que cualquier esfuerzo humano pueda tener éxito y pueda perdurar. Entonces, este texto se divide en dos formas de metáfora, en dos pensamientos paralelos que refuerzan la misma verdad. En primer lugar, bueno, la necesidad de tener una casa, y este texto pues se refiere a un proyecto de vida, a la familia, incluso el hogar que está dentro de la casa, la familia, sus proyectos, sus deseos de vida. Pueden incluir también de una forma literal la edificación de algo donde vivir, una casa, un edificio, un townhouse, un departamento, la edificación de un proyecto futuro para que la familia esté allí, o incluso un negocio, algo que uno quisiese emprender. Pero todo eso sería en vano o se estaría trabajando en vano. El esfuerzo, las habilidades y todo el esfuerzo, el trabajo duro que podemos implementar para conseguir algo, por más intenso y por más deseo que tengamos, será algo completamente inútil, vano, vacío o insatisfactorio si no contamos con la bendición y la dirección de Dios como fundamento. Eso es algo muy importante que tenemos que pensar.
Por ejemplo, el hombre se ha esforzado por construir edificaciones muy magníficas que impresionan a la vista. Por ejemplo, desde los tiempos antiguos, Dios diseñó el modelo de construcción del templo y aunque Dios especificó la forma y los materiales y todo, las dimensiones, las medidas y todo, el hombre se desvió en el pensamiento y el propósito real, porque Dios no habita en templos construidos con manos de hombre, pero el ser humano se atribuye los logros. El primer templo construido por Salomón fue destruido por los babilonios. El segundo templo también fue destruido por los romanos. Entonces, es algo que nos cuesta a veces entender cómo algo que era tan importante, emblemático, tan magnífico, porque tenía una arquitectura muy hermosa, muy impresionante, diseñada por el mismo Dios, cómo él mismo también permitió que fuese derribado. En los tiempos actuales, por ejemplo, las Torres Gemelas allá en el World Trade Center en Nueva York fueron destruidas el 11 de septiembre del año 2001. Hay varias hipótesis, pero la mayoría pudimos ver las imágenes que fue un atentado terrorista. Pero la realidad es que Dios no está en las construcciones hechas por las manos de los hombres. Si Dios no es el fundamento del deseo que está allí por edificar algo, en vano se hacen todas estas cosas. Las torres también fueron destruidas. En los tiempos antiguos, Dios le mostró esa revelación a sus hijos. La Biblia nos lo dice de una manera clara. A veces dedicamos mucho esfuerzo, dinero, tiempo para hacer grandes cosas, pero nos olvidamos de lo más importante, el fundamento que debe de ser Dios. En Hechos 7, 48 al 50, cuando Esteban fue juzgado, él cita al profeta Isaías, ahí en el capítulo 66, verso 1 y 2, para él defender su fe y recordarle a los que estaban oyendo que Dios es demasiado grande para estar confinado en un espacio construido por manos de hombres. Allí en Hechos 17 también encontramos al apóstol Pablo en el verso 24 al 25, cuando estaba hablando allí en Atenas con los griegos, los filósofos allí. Él utiliza también la misma verdad para revelar de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios es el arquitecto y creador del universo. Pero nosotros, como hemos sido creados a la imagen de Dios, también queremos siempre construir porque somos hechos a semejanza. El hombre tiene la facultad de construir cosas. Fíjense acá esta roca, cómo fue labrada para edificar una casa dentro de una roca. Pudiésemos decir que esto es una fortaleza indestructible. Pero hay otras edificaciones que son azotadas por vientos, por lluvias y quedan completamente destruidas. La Biblia habla de estas cosas, pero nos dice claramente que debe de haber un fundamento. Cuando hablamos de fundamento, son las bases, los cimientos. En la construcción esto se conoce como la calzada, la base, fundamento. Acá en Sudamérica se utiliza el término de zapata o de vigas, de riostra. Arquitectos y constructores diseñan este tipo de estructura para que lo que se vaya a edificar no se mueva con facilidad. En Europa, las casas eran edificadas con piedras, esas arquitecturas fueron modernizándose. En América del Norte se construía con tablas, luego también se fueron modernizando hasta el día de hoy, se siguen construyendo arquitecturas muy hermosas. Y en América del Sur se construye con otro tipo de material, con bloques y ladrillos. Entonces, el hombre siempre ha construido porque tiene esa habilidad dada por Dios. En Génesis podemos ver muchos ejemplos, allá en la Torre de Babel, que quería llegar hasta el cielo. Pero lo más importante, hermanos, es que recordemos lo que la Biblia dice. Debemos de evitar tener fundamentos de arena, porque
eso representa el fracaso en la vida de nosotros como cristianos. Cuando vamos a edificar, tenemos que estar bastante claros de qué es la prioridad. Jesús enseña claramente cuál es la clave del éxito. Edificar nuestra vida sobre Él es la clave del éxito. Él es la roca. Edificar nuestra vida sobre lo que Él enseñó y mandó es la clave del éxito. Él es el fundamento sólido, indestructible, inmovible y seguro, sobre lo cual nosotros como creyentes debemos de ser edificados, edificarnos en Él, construir nuestra vida en Él. Él es la fuente y nuestra esperanza, la fuente de nuestra fortaleza, la estabilidad, el refugio en medio de cualquier circunstancia, mis hermanos. Es Jesús la roca firme, la calzada, el cimiento o la base de nuestra vida y de nuestra fe. Él es el fundamento inquebrantable, como lo grafica Mateo 7, del 24 al 25, y también hay en 1 Corintios 10:4. Él es la piedra angular mencionada allí en Efesios 2:20 y en el Salmo 118, verso 22 también. Es la piedra esencial para la estructura. Él es nuestro Señor. Él es nuestro refugio y fortaleza, así como el salmista lo dijo en el Salmo 18, verso 2. Pero Jesús habló claramente de que habían dos cimientos. Y esos cimientos pueden dejar resultados favorables y desfavorables. En Mateo 7 encontramos allí cuando Jesús hablaba en el verso 24 al 28, y también hay una referencia cruzada en Lucas capítulo 6, desde el verso 46 al 49. Jesús dijo claramente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. He allí la clave del éxito. El que oye las palabras y las hace. Jesús lo compara con un hombre que es prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, dice el verso 25. Vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice el Señor, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así dice el texto. Entonces, mis hermanos, este texto nos muestra que hay resultados desfavorables para los que no obedecen ni oyen las palabras de nuestro Señor, siendo Él el fundamento. Entonces, mis hermanos, hay resultados desfavorables para los desobedientes. Los problemas que agobian la vida y roban la paz a los hijos de Dios son por causa de olvidar el fundamento de la fe y no oír las palabras de nuestro Señor. Él es la guía. Él es el fundamento. Entonces, en estudios pasados pudimos ver estos temas. Muchos han olvidado el consejo de nuestro Dios, se han envanecido, han seguido el amor al dinero, han escogido mal, tanto hombres y mujeres, su compañero. Y tampoco han sabido guiar a sus hijos por el camino. No se han mantenido fundamentados en la roca. Entonces, lamentablemente, se manifiestan los deseos de la carne y dejan otros resultados también desfavorables en la vida. La vanagloria, la idolatría, el pecado, la inmoralidad sexual, el desprecio, la murmuración y muchos otros tipos de pecados. Lamentablemente, nadie se escapa porque la palabra es clara. En 1 Juan 2:16 leemos:
Si usted cita la Biblia, va a encontrar lo que dice. Dice claramente, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, los deseos de los ojos, ¿quién no tiene ojos? Solamente los tuertos. ¿Y quién no puede ver? Solamente los ciegos. Entonces, si usted no es ciego ni es tuerto, usted corre el riesgo de caer en la vanagloria de la vida, porque los ojos son los que permiten que estas cosas entren y desarrollen deseos carnales y terrenales en nosotros. Tenemos que tener cuidado. En Mateo 4, 5 al 11, vemos allí que hasta el mismo Señor fue tentado y Satanás lo llevó a la parte más alta y le mostró todos los reinos de la tierra. Dice el texto. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Fíjense cómo dice el texto acá en este verso 8. Le mostró, Jesús lo vio con los ojos, mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y él le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Satanás, así como atacó al Señor, a nosotros también nos quiere hacer caer. En 1 Corintios 6:12, la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, son permitidas, más no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces es inevitable no ver, porque tenemos vista, tenemos ojos para ver, pero está en nosotros tomar decisiones. Hay muchos otros problemas y pecados que causan vergüenza, generan tristeza, causan muerte, tanto física como espiritual. Y cuando leemos la Biblia, vemos muchos ejemplos allí en las Escrituras. Entonces, todos estos problemas surgen por tener fundamentos de arena. La Biblia, mis hermanos, sigue diciendo allí en 1 Corintios 10, del 1 al 12, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, porque no, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Más claro, no creo, mis hermanos. No se necesita tener una super habilidad mental para comprender lo que está escrito aquí. Entonces, todos estamos corriendo el riesgo porque andamos en el mismo peregrinar, pero
solamente, hermanos, los que son desobedientes son los que están más cerca del fracaso. ¿Por qué? Porque su fundamento no es Cristo. Se han hecho sabios en sus propias opiniones, están envanecidos, tienen sus propias ideas, son vanagloriosos y lamentablemente desprecian la autoridad de nuestro Dios y la hermosa palabra de nuestro Dios. Es una realidad y está bastante claro este texto aquí en Primera de Corintios 10, del 1 al 12. La Biblia sigue diciendo, mis hermanos, allí como referencia en Mateo 24, esta es la traducción lenguaje actual, dice, Jesús le respondió, cuidado, no se dejen engañar, muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo, porque los países pelearán contra otros, la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. Esto es solo el principio de que todo lo que el mundo sufrirá, ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confían en mí hasta el final. El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin del mundo y les dijo, el que vea esto debe tratar de entender lo que dijo el profeta Daniel y anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan los que estén en la región de Judea, que corran hacia la montaña. El que esté en la azotea de su casa, que no vaya a sacar nada. Y el que esté en el campo, que no vaya a su casa a buscar ropa. ¿Qué mal les va a ir a las mujeres que en ese momento estén embarazadas y a las que tengan hijos recién nacidos? Oren a Dios, pídanle que esto no suceda en tiempos de invierno o en un día de descanso, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Nunca, desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día. Y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quienes Él ha elegido y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirían. Si en estos días alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está el Mesías, no le crean porque vendrán falsos profetas y falsos Mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlos. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si le dicen, el Mesías está escondido allí, no le crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé, todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga. Todos lo sabrán, dijo el Señor. Entonces, estos textos de Mateo 24 han sido interpretados de muchas formas. Hoy en día hay muchos soñadores y especuladores acerca de estas cosas y muchos falsos cristos se han levantado. Muchos se hacen incluso llamar el Mesías. Hoy en día hay muchos falsos cristos, algunos
han abrazado la idea de que ya Jesús vino de una forma espiritual y hay incluso literal en carne personas que se hacen llamar el Cristo. Entonces, esto no es nuevo, mis hermanos. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros resguardarnos? Porque sabemos, pues, que hemos estado analizando estos textos, que este pasaje se refería a la destrucción del templo y todo el sufrimiento que se iba a desencadenar en el primer siglo. Entonces, hermanos, es importante. La base de nuestra fe es sencilla, es muy sencilla. Nuestro Señor habló claramente de una forma tan maravillosa que cualquier persona, hasta un niño, puede comprender. En el capítulo 4 al capítulo 7 de Mateo, ahí vamos a encontrar de una manera tan sencilla la base de nuestra fe, la esencia de nuestra fe y de la vida cristiana. Cuando usted se pone a ver, Jesús enseñó parte de su doctrina y su mensaje en estos capítulos. Él allí enseñó la autoridad, el cómo andar como un hijo de Dios. Él enseñó su autoridad como un Cristo. Y también nos advirtió acerca de los engañadores y los farsantes, de la autoridad que tienen también los que engañan y desvían a los hijos de Dios por medio de falsas enseñanzas. Entonces, de una forma sencilla, Jesús enseñó a sus discípulos y seguidores antes de mostrar su autoridad con hechos, es decir, a través de los milagros y las señales que él hacía, porque él era Dios en carne. En segunda de Juan, capítulo 1, verso 9, dice claramente una advertencia: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros tomamos el tiempo para estudiar estos capítulos, son muy cortos, pero muy poderosos. Jesús nos enseña allí que debemos de perdonar, que debemos de tratar bien a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, que debemos de ser compasivos. Él enseña la base de nuestra fe. Él es la roca y nuestro fundamento tiene que estar en sus enseñanzas, en su doctrina. Él la manifestó y la reveló y las confirmó por medio de las acciones. Nosotros, mis hermanos, debemos de edificar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Tenemos que hacer un esfuerzo porque Él es el fundamento inquebrantable. Él es la piedra angular. Él es nuestro refugio y fortaleza. Es Él el fundamento de nuestra vida. Somos cristianos, somos seguidores de sus enseñanzas. Entonces, fíjense, si usted va a edificar una casa, ¿a quién va a contratar? ¿A quién contrataría? ¿Será que usted va a contratar a un estudiante de cocina o a un zapatero, a un carnicero? ¿O será que va a contratar a un arquitecto o a un ingeniero? Hay ingenieros que hacen el trabajo del arquitecto. Entonces, se supone que vamos a elegir bien, porque se trata de un proyecto de vida. Una casa es el espacio donde un hogar va a ser construido y lo queremos agradable, cómodo, bonito, espacioso, funcional y que sea algo muy especial para nosotros. Entonces, ¿a quién vamos a contratar? Bueno, se supone que debemos de contratar a alguien que sepa de arquitectura. Quizás no tengamos los honorarios para pagarle a un arquitecto para diseñar un plano, un boceto, porque eso cuesta dinero. Quizás no haya dinero para eso o para ah, contratar a un grupo de ingenieros para que nos construya la casa, pero por lo menos uno acude al que sabe de esta materia. Aquí en Sudamérica la gente se defiende
construye casas por su propio ingenio, sin tener, digamos, el conocimiento adecuado para llevar a cabo una obra tan importante como es la edificación de un espacio donde va a vivir una familia. He visto edificaciones que desafían la ley de la física. En Perú he visto videos donde la gente que trabaja para el gobierno, el Estado, tiene que supervisar las obras porque la mayoría de las personas que se dedican a la construcción, hay muchos que no entienden sobre esta materia. Y eso sucede en muchos lugares. Aquí en Venezuela también. En los países del tercer mundo ocurre, es muy común, pero no ocurre así en los países organizados, como en Europa, en Norteamérica, en los países que ya van en vía de desarrollo. No cualquiera puede construir porque inmediatamente llega la ley y detiene, o incluso puede ir hasta detenido. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que pensar esto. Si nosotros vamos a edificar una casa para que nuestro hogar eche raíces dentro allí, ¿a quién vamos a contratar? Hablando de una forma espiritual, sabemos quién es el arquitecto por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, mis hermanos. Él es el fundamento. Debemos de tener cuidado porque hay muchos que se hacen pasar por constructores, por edificadores, así como el buen maestro, que es el maestro por excelencia. Muchos quieren imitarle. Hay muchos farsantes sueltos por allí, falsos maestros de obra. A los que construyen se le llaman maestros de obra. A los que dirigen los llaman también caporales. Son personas que tienen bajo su mando un grupo y los guían y les dicen cómo hacer las cosas. Pero hoy en día hay muchos sueltos por allí que se hacen pasar por buenos maestros de obra. Entonces, lamentablemente, tenemos que tener cuidado porque hay muchas falsas enseñanzas y un falso fundamento. Pero Jesús dijo claramente que debemos de tener cuidado, hay que guardarnos de ellos. Allí en el capítulo 7, verso 15 al 20 dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Bastante clara esta palabra. Allí en Mateo 7, 21 al 23, Jesús dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Bastante claro las palabras de nuestro Señor. Allí en el 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Mis hermanos, en una obra, en una construcción, cuando el caporal, cuando el que dirige al grupo de obreros da una orden para hacer el trabajo, el que no encaja sobre esa directriz queda despedido. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor.
que tenemos que tener cuidado porque tenemos que oír sus palabras y hacerlas, porque Él es el constructor, Él es el fundamento, Él es la calzada, Él es la viga, el fundamento, el soporte de lo que estamos edificando. Si nosotros vamos a edificar una casa, se supone que tenemos que acudir al gran maestro, a nuestro Señor. Es importante, mis hermanos, porque Él es el que tiene la autoridad. Mateo 7, 28 al 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cristo es el que tiene la autoridad. En Hebreos 1, 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La doctrina de Cristo es la doctrina de los apóstoles. Se habla el mismo lenguaje. Y también, por supuesto, la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente, por estos farsantes que andan sueltos, surgen religiones, surgen falsos maestros que edifican de una forma fraudulenta muchos cimientos y nacen religiones y grupos sectarios. Algunas religiones o grupos sectarios no reconocen al Espíritu de Dios como una persona. Ellos sencillamente están desviados de la verdad. Sencillamente no han conocido la verdad. En Romanos 8, 9 al 11 dice, mas ustedes no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué precioso pasaje. Todos nosotros hemos sido levantados, hermanos, en este fundamento. Y tenemos ese sello, esa señal de que le pertenecemos al Señor y que como buenos obreros estamos edificando sobre la roca. Nuestros hogares, todo lo bueno lo estamos levantando bajo este fundamento. Dios siempre ha querido expresarle su voluntad a su pueblo, siempre. Dios no ha escondido eso, siempre lo ha revelado. En la antigüedad se expresó a través de sueños y visiones, de lenguaje literal y sencillo, a través de salmos y proverbios. Por último, mis hermanos, el verbo se hizo carne. El Padre envió al Hijo, nuestro Señor, para enseñar a su pueblo sus caminos, para darle un intensivo de enseñanza, pero casi siempre fue ignorado. Su pueblo se hizo rebelde, idólatra, monja la letra y el prestigio, que el sentido común y la verdad. En la palabra, y en 1 Corintios 14, 21 dice, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y aún, ni aún así me oirán, dice el Señor. Lamentablemente estas cosas pasan. Hay muchos que se desvían porque están corrompidos. Lamentablemente es una realidad. La dificultad del ser humano para entender no es una cuestión de capacidad mental, sino de voluntad. No es que no sean capaces de creer o obedecer, sino que sencillamente no quieren hacerlo. Y esto no es nuevo, siempre ha sido así. Muchos deciden desviarse y no obedecer. Hoy en día, Dios ya ha manifestado su voluntad y ha sido declarada directamente por su Hijo, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Lo dice allí claramente Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Entonces, hermanos, en el estudio a veces nosotros encontramos preciosísima información. Por ejemplo, quiero hacer referencia de un estudio muy especial acerca de la religión subjetiva de nuestro amadísimo hermano Wayne Partain.
que habla acerca de la fe objetiva. Este estudio es muy especial. Los que tengan la oportunidad de estudiarlo, háganlo. El hermano comparte una información muy valiosa para nosotros. Dice claramente que la religión popular es la religión del sujeto, aquellos que inventan, que se imaginan ideas y las materializan por medio de esos deseos, de la gente misma. Su origen tiene su origen en la propia mente de la gente. La base de la fe de mucha gente no es la Biblia, sino los pensamientos, los sentimientos y los deseos e impulsos de sus propios corazones. Tienen confianza únicamente en sus propias experiencias. Por eso es que hoy en día vemos al mundo denominacional diciendo con aquella confianza y libertad: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me mostró. Mentira, es mentira. Todo es mentira. La Biblia habla claramente de que Dios habló por medio de los profetas en el pasado y ahora por medio de Jesucristo. La fe fue dada una vez a los santos por medio de esa revelación. Entonces Judas 3 lo dice. Aquí están las notas de nuestro amado hermano. La fe objetiva. Hay otros pasajes también muy valiosos, trabajos de otros hermanos, como es el caso de nuestro amado hermano Josué Hernández también, que tiene un estudio en sus notas acerca de los profetas fraudulentos. El hermano también dice que tristemente muchos seres humanos han caído en el error de pretender transmitir la supuesta voluntad de Dios. Iluminados por el espíritu del error, presumieron hablar conforme a las palabras de Dios. Ahí están los textos, 1 Pedro 4:11. Pero torcieron la escritura para su propia perdición, 2 Pedro 3:16, debido a que progresaron más allá de lo que estaba escrito. Entonces, sabemos, mis hermanos, lo que dice la Biblia, Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado y el tal profeta, no tengas temor de él. En los tiempos de la antigüedad tenían que morir. Entonces, ¿puede acaso un falso profeta presentarse a Dios aprobado como quien traza bien la palabra de verdad? 2 Timoteo 2:15. Pues sabemos que no. Todos los especuladores denominacionales son reprobados en cuanto a la fe. Estos especuladores no han entendido que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Entonces, mis hermanos, es importante, muy importante, que estemos muy atentos de dónde vamos a edificar. ¿Dónde vamos a edificar? Esto no es nuevo. Desde tiempos muy antiguos, desde mucho tiempo atrás, el ser humano siempre ha estado inclinado a predecir cosas, a pensar cosas, a soñar cosas, pero no es correcto. Hoy en día muchos movimientos religiosos, profetas fraudulentos han dejado la huella en la historia. Por ejemplo, tenemos el caso de William Miller, que fue un hombre que también hizo muchas declaraciones pretendiendo ser un iluminado de Dios. Ahí están las referencias. Por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero usted después puede detener el video y leer la nota. También está el caso de Ellen Harmon White, la profeta de los adventistas del séptimo día. Otro caso, Charles Russell, quien tenía su propio movimiento de estudiantes de la Biblia y después dio paso al nacimiento de la Watchtower, que son los testigos de Jehová ahora en la actualidad. Entonces, hermanos, el fracaso siempre ha ido avanzando. El caso de Joseph Rutherford, también defensor y propagador de la doctrina de los atalayas, como dice el hermano Wayne, los testigos contra Jehová, porque no están hablando realmente la voluntad de nuestro Dios. Otro caso, Nathan North, también
han profesado la llegada de nuestro Dios, han soñado muchas cosas que daban por cumplirse y han fracasado. La palabra de Dios, mis hermanos, no queda sin cumplimiento. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la envíe. Ya estamos terminando, mis hermanos. El propósito de la Biblia no es la adivinación ni la numerología predictiva. Dios se revela a sí mismo, vemos su persona y su carácter en las Escrituras. La reveló para darnos una guía para nuestra vida y mostrarnos el camino de la salvación por medio de Jesucristo. Dios nos reveló cuál era el camino y sus enseñanzas. Él no reveló un código numérico para descifrar misterios, para estar sacando cuentas como estos falsos maestros y falsos profetas han hecho en la antigüedad y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Muchos soñadores andan sueltos por allí. No hay códigos numéricos revelados que permitan calcular el cumplimiento de las cosas que solamente le pertenecen al Señor. Ahí está Deuteronomio 29:29. Claramente dice que hay cosas que solamente le pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, dice el Señor claramente que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, sino solamente el Padre que está en los cielos. Mis hermanos, no debemos de dejarnos engañar con sueños de soñadores. No te dejes engañar, hermano y hermana. No te dejes engañar. Tenemos que estar atentos. El Señor nos reveló en su palabra cuál era la fórmula bastante clara para no caer. Por falta de tiempo no lo vamos a leer, pero el Señor nos ha enseñado cuál es la fórmula para no caer, para no salirnos del fundamento. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, un capítulo muy hermoso, dice claramente el apóstol cuál es la lista de ingredientes que tenemos que tener acá. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que añadir a la virtud conocimiento, a la fe, tenemos que añadir a la fe conocimiento, virtud, conocimiento, dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Y dice el 8, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. La advertencia en el 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de su antiguo pecado, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra ocasión y elección, porque si hacen estas cosas, no caeréis jamás, dice el pasaje. Entonces, ya para ir concluyendo, mis hermanos, cuando tenga un tiempo, lea todo el capítulo completo y va a encontrar allí esta preciosa información. El Señor ya nos dijo cómo hacer las cosas. Ya para concluir, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. El fundamento es Cristo. Tenemos que tener cuidado y no dejarnos engañar. Algunos líderes religiosos a menudo presentan creencias de origen humano, como que si fueran parte de una extensión o continuación del mensaje que ya el Señor reveló. Ellos justifican la religión subjetiva diciendo que se trata de interpretaciones de la Biblia, pero en realidad esto es un pretexto para sustituir la voluntad de Dios con la voluntad humana. Entonces la Biblia dice claramente que los pensamientos y caminos de Dios no son como nuestros pensamientos y nuestros caminos. La palabra de Dios es la única guía que debemos seguir. No credos de hombres ni fundamentos formulados en suposiciones, en sus propias ideas o en visiones confirmadas en concilios eclesiásticos o en cuerpos de gobernantes. Como decimos aquí en Venezuela, se cobran y se dan el vuelto, se apoyan, se creen entre ellos
y les dan solidez a sus ideas. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Estos textos bíblicos derriban claramente la religión de origen humano, es decir, aquella que el hombre ha creado. Cualquier creencia, regla o doctrina que provenga de los deseos y pensamientos y sentimientos humanos, automáticamente queda invalidada. La doctrina verdadera, nuestro Señor nos la dejó. Y ese es el fundamento. Para finalizar, 2 Timoteo 3, 16, 17, nos recuerda, amados hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y capacitado para toda buena obra. Entonces, mis hermanos, los otros textos se los voy a dejar a usted para que con más calma los estudie. Segunda de Pedro 1:3, segunda de Juan 9 y Gálatas 1 del 8 al 9. Esta es la lección de esta noche. Por falta de tiempo, pues hasta acá, y damos muchas gracias a todos los que han dedicado tiempo para este estudio de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Adelante, seguimos adelante sin salirnos del fundamento que es nuestro amado y Salvador Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. Amén, mi hermano. Igualmente para usted, mi hermano Jesús Marsella. Muy interesante la lección que nos ha preparado y con la solidez y la firmeza, la estabilidad que representa la palabra de Dios para poder entonces, como él señalaba en Mateo capítulo 7, edificar nuestra propia vida sobre la base que es Cristo. Me es muy interesante, me ha parecido muy oportuno. Vamos a orar para dar gracias a Dios por la lección que hemos recibido y por el hecho de cada uno de los hermanos que se han dado cita. Hermano Rigo, por favor, si nos puedes guiar, hermano Rigoberto, puedes abrir tu micrófono, mi hermanito, y tener la gentileza de compartir una oración. Le cuento que estamos orando por el hermano César, hemos sabido que está hospitalizado. Estamos orando por el señor Robert, que es el yerno de mi hermana Dori, que también nos ha enterado, nos ha contado que está también hospitalizado, y por la hermana Yolanda, que ha tenido algunos problemas de salud. Así que vamos a orar. Mi hermano Rigoberto nos va a conducir agradeciendo al Señor por la lección que el hermano Jesús Marsella hoy nos ha presentado. Oremos a nuestro Dios. Dios amado, Padre nuestro, estamos muy agradecidos, mi Dios, el haber tenido estos minutos y dedicarlos, mi Señor, a estas cosas que son tan benditas. Su palabra, mi Dios, es la que nos sustenta. Su amor, mi Dios, nos insta a seguir estos pasos que su amado Hijo Jesucristo nos dejó trazado en el escenario de esta tierra. Queremos, Padre Dios, agradecer en esta hora a nuestro hermano Jesús por este excelente estudio que nos ha traído, donde nos muestra, mi Dios, que en el momento de edificar podamos pensar y analizar cuál es el terreno más firme. Padre Dios, su palabra nos dice que Jesús es la roca, y es ahí donde hemos puesto nuestro fundamento. Queremos, mis señores, seguir trabajando porque cada construcción nueva que se haga con respecto al reino de Dios sea siempre en la roca que es Jesucristo. Ayúdanos, Padre, y permítenos que podamos transmitir a quienes no le conocen estas verdades tan interesantes para la vida cristiana. Queremos orar en esta hora y agradecerle, mi Dios, por este estudio que nos ha traído nuestro hermano Jesús. Queremos orar por él, por su familia, por todos sus hermanos donde él es miembro, para que siempre puedan tener estas enseñanzas tan instructivas para nuestra vida espiritual. Le damos gracias por ello, mi Dios, y queremos pedir también en este momento por todos aquellos nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles, complicadas, personas que no le conocen, mi Dios, pero que han depositado también su confianza en que usted puede orar por ellos. Me refiero en este momento al yerno de nuestra hermana Doris, mi Dios, que ha tenido este inconveniente en su vida. Ayúdele, mi Dios, en su misericordia, concédale que él también pueda entender que
es usted el único que está para darnos vida y quitarnos la vida si así es necesario. Padre Dios, guarde a todos nuestros hermanos, ayude a nuestra hermana Yolanda, que ha estado también pasando malos momentos, que su salud no ha estado buena. Oramos por ella, mi Dios, para que usted en su amor le ayude también. Así también oramos, Padre Dios, por todos aquellos nuestro hermano César, que está hospitalizado. Oramos por él, mi Dios, para que en su amor usted le ayude. Y agradecemos, Padre Celestial, la operación que ha pasado nuestra hermana Inés Dote, esposa de Emilio. Ya gracias a su buena voluntad, mi Dios, usted ha orado para que todas estas cosas resulten para bien. Y ya el día de mañana, si es su voluntad, estará en su hogar. Gracias, Padre, porque siempre usted nos ha respondido nuestras peticiones cuando oramos con nuestros hermanos a quienes amamos en el amor de su amado Hijo Jesucristo. Y estamos siempre contentos por ello, mi Dios, porque hemos creído y hemos recibido, mi Dios, la respuesta a nuestras peticiones. Le damos gracias en esta hora y queremos decirle, mi Dios, que seguiremos siempre esta senda que usted nos ha trazado para poder llegar con confianza a esas moradas que su amado Hijo Jesús fue a preparar. Gracias, mi Dios, le damos en este momento, oramos y lo hacemos en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Gracias, mi hermano. Voy con mi hermano Néstor Sánchez Navarrete, que tiene algo que contarnos. Néstor. Ya. Buenas noches, hermanos. Aquí la visita de los hermanos en Facebook, hermana Mercedes Salas, Alicia Zamora, Eleazar Sánchez, Mario Peña, Tomasita Sánchez, Marvin Soto, Isabel Ramos, John Ellis, Carmen Rodríguez, Joel Alana Velázquez. Y dejo un mensaje, Joel Alana Velázquez, dice: buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga siempre en todo. Gracias por la enseñanza y por la obra que hacen. Un abrazo. Eso es lo único que tenemos, Sergio. Bueno, gracias, hermano. No sé si acá en la plataforma alguien quisiera dar alguna opinión, algún comentario sobre la lección que hemos recibido, alguna pregunta, pero de momento yo leo acá, dice la hermana Luz Daria, acá en plataforma. Gracias, hermano Jesús, excelente mensaje. Gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, nos comenta la hermana Luz Daria. Como menciono, no sé si alguien quisiera, hermano Jorge, le escucho. Sí, no, bueno, solamente agradecer al hermano Jesús por este estudio muy bien descrito, precisado y realmente motivador, hermano, que nos enseña a trabajar la obra del Señor en iglesia sobre el fundamento de nuestro Señor. Hermano Jesús, muchas gracias por ello, el tiempo le quedó corto. Espero que, aunque usted dijo que solamente habían 5, espero que en esta lección complete lo que te va faltando. Gracias, hermano. Buen estudio, hermano. Gracias, Muy amado. bien. Dios te bendiga. Sí, quedó corto, hermano, ¿ah? Le tiro largo. Bien, ¿alguien más que quisiera emitir algún comentario? Hermanita Doris, Sí, adelante, por hermanito, favor. yo quiero saludar al hermanito Jesús. Qué gusto verlo, hermanito, y darle las gracias, pues, por su excelente estudio que nos ha traído, como siempre, usted, trayéndonos buenas meditaciones, buenos mensajes. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo guarde a usted y a toda su familia. Un abrazo, hermano. Dios lo bendiga. Gracias por todo. Gracias a ti, mi amada hermana, tan linda como siempre. Dios te siga Ay, bendiciendo. gracias, hermanito. Igual para usted también. Amén. Bien, ¿algo más? Mañana estamos cerrando esta serie o esta semana de estudios, día viernes. Queremos invitarle igual para que aparte un tiempo ahí entre las 8 y las 9 horas aquí en Chile. Tenemos otro hermano que nos va a disertar, entregar una lección tan interesante como la que hemos recibido en el día de hoy. No me resta más que agradecer a mi hermano Jesús Marsella por la buena voluntad de estar con nosotros para edificarnos en las cosas que son concernientes al reino. Así que gracias, mi hermano, Dios te bendiga y estamos despedidos, si Dios así lo permite. Mañana nos volvemos a reencontrar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Gracias, hermanito. hermano. Muy buenas noches. Chao, hermana Marisa. Chao, hermano Jorge. Chao, hermanos. Hermana. Buenas Chao, buena noches. Victoria. Chao, chao. Cuídense. Chao, hermano. Que Chao, estén chao, bien. hermano. Muchas Gracias. gracias. Chao, Chao, hermano hermana Sara. Cristian. Dios te bendiga.
hermanito. Gracias, Gracias, hermano. Sergio. Néstor, gracias por la invitación. Chao, hermano.